El siguiente es un programa educativo, independiente, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Respecto a la vida y a la muerte, acerca del bien y del mal, cuándo retener y cuándo soltar, consejo sabio y palabra oportuna. De Génesis hasta Apocalipsis. Respuestas que solo pueden ser halladas en la palabra infalible, la más poderosa arma para destrucción de fortalezas, de razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento pleno del único Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. La Sociedad Bíblica Iberoamericana presenta Frente a la Biblia. Muy buenos días, un saludo cordial para toda la audiencia de Frente a la Biblia. Les habla Jorge Tedaldi desde la emisora Buenas Nuevas 95.7 FM, presentando este programa Frente a la Biblia, que es producido por la Sociedad Bíblica Iberoamericana y regularmente conducido por su editor, Carlos Fushan. Carlos ya se encuentra en línea, conectado con nosotros vía Internet. Él está en Barcelona, España, nosotros en la isla de Margarita. Carlos, buenas tardes para ti, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Jorge, te saludo en el grato amor del Señor Jesucristo, a ti, a tus compañeros en la cabina de Buenas Nuevas y a toda nuestra audiencia. Hoy tenemos un fallo de conexión con Roberto Magaldi en La Plata, República Argentina. Esperemos que se solucione pronto, pero vamos adelante porque el horario así lo exige. Espero que tengamos un programa interactivo, que podamos recibir muchas llamadas telefónicas, participantes del chat, de manera que, bueno, adelante con el programa de hoy. Gracias, Jorge, por la conexión a través de Buenas Nuevas, la emisora del amor de Dios. Gracias a ti, Carlos, por estar de aquel lado del continente, pues en Europa, nosotros en América, transmitiendo vía Internet para todo el que pueda o quiera escuchar en cualquier parte del mundo. Saludamos a los que están ya conectados en la página labiblia.org y también en la página Buenas Nuevas 957fm.org. Igualmente todos aquellos que desde un dispositivo móvil puedan estarnos escuchando con un reproductor multimedia. Entre ellos les recomendamos el TuneIn o TuneIn, a través del cual usted nos puede buscar como Buenas Nuevas, la emisora del amor de Dios, y allí puede escuchar, pues en su vehículo o donde quiera que esté, que tenga internet, puede oír. Carlos, tenemos para hoy otro de los pasajes que hemos encontrado con diferencias de traducción o de cómo está expresado en la Biblia textual, y me refiero en esta oportunidad a un pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40, que hace referencia a la conversión de un etíope, aquel etíope que iba en su carro, pues, de Jerusalén, el camino que va de Jerusalén a Gaza. Y en la lectura vemos que el Espíritu dirigió, o un ángel del Señor, le habló a Felipe y lo dirigió para que se levantara y fuera hacia el sur, hacia ese camino. Y allí encontró entonces a este hombre que regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Entonces, leyendo a partir del versículo 29, entonces el Espíritu dijo a Felipe, estoy leyendo en la versión Biblia Textual, tercera edición, entonces el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Corriendo Felipe lo oyó leyendo al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él contestó, ¿y cómo podría si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiera a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja fue llevado a la matanza, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En la humillación su juicio fue quitado. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Tomando la palabra, el eunuco dijo a Felipe, te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca,
y comenzando desde esta escritura, le proclamó a Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco dice, «Mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Y mandó parar el carro, y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pero prosiguió gozoso su camino. Y Felipe fue hallado en Azoto, y al pasar evangelizaba a todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Cuando lo leemos en la versión Reina Valera o cualquier otra versión basada en el Textus Receptus, luego de que el eunuco pregunta, luego del versículo 36, que dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En esas versiones basadas en el Textus Receptus leemos, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego se lee, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Nos puedes explicar, Carlos, qué sucede aquí en esta ocasión? Yo tengo la nota a pie de página y lo he entendido, pero quisiera la explicación para los oyentes. ¿Por qué en la Biblia textual no se encuentra esa frase o esa respuesta de Felipe que le dice, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, cómo no, Jorge, muchas gracias por la oportunidad que das a través de esta pregunta, de esta propuesta, de aclarar algo que es muy típico en el Textus Receptus, que formó base pues de la Reina Valera, ¿no? Que fue la base, digamos, griega para traducir la Reina Valera. Casiodoro de Reina en su momento, pues lo único que tenía era el Textus Receptus en el año pues 1550 y pico, y pues de él se tenía que basar. Posteriormente hubo una serie a través de los siglos, particularmente en estos 2 últimos siglos, ha habido una serie de descubrimientos de la arqueología bíblica, han aparecido documentos mucho más antiguos de aquellos que se basó Casiodoro de Reina, y ha habido un avance enorme en las ciencias de los estudios bíblicos. Entonces nosotros tenemos hoy bases textuales y traducciones mucho más exactas que reflejan el contenido de la palabra original, de la palabra de Dios en su forma original, ¿no? Lo que tú me puntualizas allí es el versículo 37, con un grado de certeza A. Fíjate bien que el comité aquí pone grado de certeza A, B, C, D y E, 5, ¿no? Y en este caso hay, la omisión del verso está respaldada en un grado de certeza A, ¿no? Es una adición occidental, el versículo 37, que no se encuentra en el papiro 45, en el papiro 74, en el códice sinaítico, en el códice alejandrino, en el códice vaticano y en el códice Besa, en varios minúsculos que no los voy a citar ahora, ¿no? Entonces, esto no hay razón para ver por qué los escribas debieron haber omitido este material de haber estado allí originalmente en el texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Jesucristo no es una expresión, creo que Jesucristo, no creo que dice allí en la Reina Valera, ¿no? En la Reina Valera dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Sí, bueno, la fórmula, la expresión, el Jesucristo o Jesucristo no es una expresión de Lucas. Entonces esto también hace ver que es una adición. ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de esta cuestión de obras. Fíjate que se refleja tanto hoy en nuestras iglesias evangélicas. Este asunto de confesar al Señor, ¿no? Este asunto de tener que abrir la boca para adicionar algo a aquello que Jesucristo dijo, el que cree, tiene vida eterna. Aquí no habla de creer y confesar. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos es que de la llenura del corazón habla la boca, es algo natural, pero no está poniendo como condición esto, porque no puede haber otra condición que creer, eso es todo. No puede haber ninguna otra, porque en ese caso estamos torciendo, falseando la palabra de Dios. Y aquí al escriba, pedante, le pareció poca cosa, que el eunuco dijera que aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y sabes por qué? Porque el eunuco había venido a adorar desde Etiopía, y era un judío etíope, un judío etíope negro, de tez morena, pues. Y esto eran los que se habían convertido al judaísmo y había nacido esa estirpe allí, ese linaje en Etiopía de los tiempos de la reina que visitó a Salomón, ¿no? Entonces, ya desde esos tiempos, y recientemente, no sé si tú estás enterado, de que estando en grave peligro de extinción, el gobierno de Israel pues rescató a una gran cantidad de judíos negros, de allí de Etiopía. No sé si hace 20 años, una cosa de esta, ¿no? Tuvieron una acción militar que rescataron a todas estas personas. Bueno, entonces, este hombre, este eunuco, venía todos los años a adorar desde Etiopía. Resulta ser de que él no podía entrar en el templo a adorar porque él era eunuco. Y entonces la ley misma, un poco antes de lo que estaba leyendo allí en Isaías, hay una promesa para los eunucos de que iba a llegar un día en que ellos iban a tener las mismas condiciones de hijos y de hijas. Entonces, por eso que el eunuco dice, aquí hay agua, ahora que he entendido el Evangelio de Jesucristo, ¿qué impide? Porque acabo de llegar del templo y me era impedido a causa de mi condición de eunuco. Ese es el verdadero tesoro de todo este pasaje. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y ahí no hay respuesta, no hay ninguna cuestión, ¿me comprendes? No es si crees de todo corazón, no, ¿qué impide? Y bajaron los dos y lo bautizó, punto. Es que quieren más declaración de fe que la del eunuco. ¿Por qué tendría que preguntarle Felipe esa condición petulante? ¿Crees de todo corazón? ¿Me comprende? Esto es una añadidura que no está allí, que no es la forma perfecta del Espíritu Santo. O hay otros que ponen, si crees con todo tu corazón, puedes. Y entonces el otro dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces sí, ahora te bautizo. ¿Te das cuenta de la connotación humana que tiene esto tan, ¿cómo diría yo? Yo no sé con qué palabra, tan triste, ¿no? De calificar esto, cuando la gloria del Espíritu Santo precisamente es su silencio, su
su invisibilidad. Fíjate qué pasó con Zaqueo cuando se cruzó la mirada con el Hijo de Dios. ¿Qué le predicó Jesús? Le dijo, arrepiéntete, algo de eso. Le dijo, mira, tú eres un bandido y yo voy ahora a morar en tu casa, pero te tienes que arrepentir. ¿Qué le dijo Jesús? No le dijo nada. Le dijo, Zaqueo, desciende rápido porque es necesario que hoy yo more contigo en tu casa. Eso fue lo único que le dijo. Y fíjate tú lo que produjo la acción del Hijo de Dios, la acción del Señor Jesucristo en el corazón de este hombre. No le dijo más nada. Entonces todas estas añadiduras, no solamente que son mentiras, añadiduras son, ¿me comprendes? Y no deben considerarse, no deben respaldarse, no deben leerse, no deben, si mi Biblia tiene eso, pues está diciendo una cosa que no es, no la leo más, me busco una versión que no la tenga. ¿Me comprendes? Porque al final de cuentas es una versión. Aquí, por ejemplo, déjame ver, tengo abierto, por ejemplo, la NBI no la tiene, la RBA no la tiene. Lástima, por ejemplo, que la LBA, la Biblia de las Américas, tenga eso. Es una verdadera lástima. Es una mancha en el ágape de ellos. Porque no debería tenerla, porque el texto crítico no lo tiene. Y eso no está en la palabra de Dios. No está. Felipe no dijo esas palabras y el eunuco no dijo esas palabras. Sí dijo, oye, ¿qué impide que yo? Porque he venido, lógicamente, había venido a Jerusalén a adorar, pero desde lejos, ¿no? Porque no podía entrar. Pero allí, si quieres, podemos buscar en Isaías la promesa. Es que es algo precioso eso, cuando uno, en el silencio de la palabra de Dios, encuentra, ¿no? Eunucos. Vamos a ver si lo podemos leer, el contexto de cuán cerquita estaba el eunuco de esa promesa maravillosa. El pasaje que leía estaba en Isaías 56. 53, creo. 56:4 lo tengo yo. Creo que es 53, 7 y 8. A ver qué dice, 53, 7 y 8. Siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Con violencia mediante juicio fue quitado, y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llagado por la transgresión de mi pueblo? Es decir, ese es el pasaje que estaba leyendo, claro, el eunuco. Eso es lo que venía leyendo él, sí, pero me refiero al drama del eunuco que le hizo decir qué impide. Leen 56, del 1 al 3 o 4. Por ejemplo, tienes que leer del 1 al 4, al 5. Isaías 56, 1 en la Biblia textual tercera edición dice: así dice Yahvé, guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima, y mi justicia pronta a ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, el hijo de Adán, que se aferra a ello, que guarda el Shabbat para no profanarlo, que guarda su mano de toda obra mala, y el hijo de tierra extraña que se ha unido a Yahvé, no hable diciendo, de seguro Yahvé me excluirá de su pueblo, ni diga el eunuco, árbol seco soy, porque así dice Yahvé,
a los eunucos que guardan mi Shabbatot, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros, un nombre mejor que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Imagínate tú la tremenda bendición que estaba a punto de alcanzarle a ese eunuco. Se iba a convertir en hijo de Dios. En ese momento se le acabó todo su problema de ser eunuco, de ser extranjero, de todo esto, ¿no? Árbol seco soy, no digas más eso porque vas a estar dentro de mi casa como hijo, ¿no? Te das cuenta del alcance de la palabra del eunuco, que impide. Ese es el verdadero, creo yo que uno de los verdaderos, significados de este pasaje precioso, que ya finalmente no solo iba a poder entrar en el templo, sino que iba a ser parte integral de la Jerusalén celestial. Se le cambió el destino al hombre, ¿no? Ya lo creo. Es algo precioso eso. Es parecido a lo que hizo Jacob con el ángel, no te dejaré hasta que me bendigas, porque quería el destino de la escalera al cielo, quería subir al cielo, no se quería quedar en la tierra. Y lo venció a Dios por medio de esa esperanza y de ese deseo, ¿no? Tremendo eso. Esto yo creo que la añadidura empobrece el texto, aparte de que es una falta de respeto, porque simplemente no está, y las personas, los lectores de la Biblia deberían observar eso, ¿no? Porque está lleno de añadiduras, hay cientos, si no miles de añadiduras. Los escribas tenían la tendencia de añadir, de adicionar cosas. El texto más corto, en línea general, ha demostrado ser el original a través de estos estudios. El libro de los Hechos es, en realidad, en cuanto lo comparas con el texto crítico del libro de los Hechos, es 10% más largo el texto de Erasmo. El texto crítico es 10% más corto. O sea que tiene por lo menos de cada 10 palabras una es añadida, algo así. Exactamente, sí señor, 10%. Es asombroso. ¿Y cómo cambia el sentido en este caso, por ejemplo? Dice en la Reina Valera 60, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y responde Felipe. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Allí Felipe interviene como poniendo la condición para ser bautizado. O sea, si crees de todo corazón, puedes, pero si no, no. Y entonces después interviene el eunuco como confesando auricularmente, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y luego no se sabe quién es el que manda a parar el carro. Puede haber sido Felipe o puede haber sido el eunuco. Sin embargo, cuando lo leemos sin esa añadidura, que conocemos como Hechos 8:37, se ve claramente la emoción del eunuco que venía escuchando la proclamación del Evangelio de parte de Felipe a partir de esas escrituras en Isaías, y él se ve que iba en el camino anhelando ser bautizado. Y tan pronto ve agua, él dice, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro. Obviamente el propio eunuco, al ver el agua... Obviamente que era el dueño del carro. Exactamente. Él era un funcionario alto de la reina,
y dice que iba en un carro, obviamente en aquella época sería tirado a caballos, y tenía a quien manejaba o conducía ese carro porque él iba leyendo. No puede conducir el carro y leer al mismo tiempo. Entonces alguien lo conducía, y este hombre, cuando ve agua, sale de su boca esa expresión: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hey, chofer, hazme el favor, detente inmediatamente, porque yo quiero ser bautizado. Y ambos descendieron al agua y lo bautizó. Qué Hermoso, bonito, ¿no? hermoso, claro. Sin condiciones, sin hacer cursos de nada de eso. No, que tiene que hacer un curso de un mes para poderlo bautizar. ¿Dónde está eso en la Biblia? Aquí no se nota, aquí se ve que en ese camino, ¿cuánto rato habrán pasado hablando? ¿Unos minutos o una hora o unas pocas horas? No sé. Sí, Poco tiempo. un poco tiempo, solo para explicarle de quién hablaba el profeta Isaías. Tenemos que recordar también la acción del Espíritu Santo invisible allí, ¿no? Que está trabajando en el corazón del eunuco, ¿no? Para hacerle entender el Evangelio. Eso no se necesita mucho tiempo. Se necesitan unos segundos nada más. Al final entendió el hombre, y así de una manera infantil, como un niño, ¿no? Mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro y se bajó, y yo creo que Felipe tuvo que apresurarse a seguirlo. Así es, ahí vemos entonces que la decisión de bautizarse es del que se convirtió, no del que predica. Exacto. Nosotros cuando predicamos el Evangelio tenemos que decir también que la persona que cree pues tiene que proceder cuando sienta, lógicamente, a obedecer a las aguas del bautismo, porque hay que ejemplificarle eso, ¿no? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el discipulado incluye, lógicamente, esa declaración pública, esa expresión pública de fe, que es el bautismo en agua, y que expresa simplemente de manera externa lo que ha sucedido internamente, que es el bautismo real dado por Jesucristo. Y que no necesariamente tiene que ser visto como a veces decimos, que es una oportunidad de dar testimonio a los de afuera de que has nacido de nuevo, porque, por ejemplo, en este caso, ¿quiénes eran los de afuera? El eunuco estaba anhelando el agua y solamente necesitaba al que lo bautizara, que en ese caso Felipe. Él no dijo, claro, bueno, que vamos. Sí, eso se convierte en una especie de acto social que no está en la Biblia, ¿me comprendes? Que no está en la Biblia. No sé si tendremos alguna intervención en el chat, algunos de nuestros participantes, de nuestra audiencia que quieran, pues, que tengan alguna duda o participación, Jorge. Hay un oyente desde San Félix, Rolando Gómez, que nos escribe: bendiciones mis hermanos, soy Rolando Gómez. En el versículo 8:13 dice que Simón mismo creyó y habiendo sido bautizado, y no pone ni un pretexto a Felipe. En 8:13 vamos a ver qué dice. Bueno, sí dice, y aún Simón mismo creyó y habiendo sido bautizado estaba apegado constantemente a Felipe y se maravillaba al ver las señales milagrosas y los grandes portentos que se hacían. Vamos a ver, José Velázquez, desde Valle Verde, en la isla Margarita, dice: bendiciones hermanos, entonces, ¿cómo se entiende Romanos 10:9? Explique, por favor, soy José Velázquez. Romanos 10:9 dice que lo hiciste referencia a él hace un momento. Dice, bueno, tengo que leerlo en las dos versiones también para hablar y notar el cambio, ¿no? El cambio de traducción. Vamos a ver, Romanos 10:9 dice lo siguiente:
Tengo que leer el 8 más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así lo plasma la versión Reina Valera. Ahora, en la textual no están esos 2 puntos. Leo desde el 8, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que predicamos. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo le respondes, Carlos, a Bueno, simplemente que el apóstol Pablo lo está presentando a la inversa, que medite un poco, ya te voy a decir, porque aquí, más bien te voy a dar te voy a dar la respuesta en la Biblia misma. Dice, porque de la llenura del corazón habla la boca. Estoy buscándolo. Fíjate que lo que el apóstol Pablo está hablando, la respuesta está en el versículo 10. En el versículo 10, lo que pasa que primero se sucede en el corazón y después de la llenura del corazón habla la boca. Vamos a ver aquí un segundo. Ese versículo, llenura, corazón, vamos a ver. Creo que está en los evangelios. Sí, vamos a ver. Lo que pasa que habla... Tampoco lo consigo, qué raro. Uy, 873 veces. Lo que nos va a tener que dar un poco de tiempo, pero de eso se trata, hermano. Se trata de que uno confiesa a Jesús, porque ha creído en su corazón de lo que es Jesús, porque si no, no puede. Tú tienes que estar de acuerdo con eso. Entonces, la confesión es auricular, de la boca, hablada, es el resultado de la fe que ya está en tu corazón. Es imposible confesar algo que tú no has creído adentro, porque entonces te conviertes, y este es el grave error que tienen de hacer pasar adelante a las personas para que confiesen a Cristo y entonces contarlas allí como hermanos, o el que se quedó sentado pues no es hermano, no ha creído, porque no ha confesado. Eso es un error, porque fíjate qué pasa, hay personas que son tímidas, y no necesariamente tienen la fuerza, tienen miedo escénico de pasar adelante en una congregación ante una audiencia nutrida que lo mira, y muchas veces pues simplemente él ha recibido el mensaje del Evangelio. Fíjate tú cómo recibían el Espíritu Santo. Mira ahí en los mismos Hechos, cuando dice,
recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, ni siquiera sabemos que hay Espíritu. Y entonces el apóstol Pablo empezó a hablarles de la diferencia que había entre el evangelio predicado por Juan el Bautista y el evangelio de la gracia de Dios. Y entonces mientras ellos oían el evangelio, entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo y glorificaban a Dios y hablaban, pero no hubo una condición. ¿Cuál fue la condición de Cornelio? Ninguna. Simplemente mientras le estaba anunciando, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, esta condicional que se ha hecho muy popular a través de ciertos evangelistas norteamericanos, está errada. La propuesta es que ellos parece que quisieran o que el propósito fuera contar cuánta gente hay, el resultado físico, ¿no? Y el resultado en realidad tenemos que dejarlo al Señor, repito. Y por otra parte están aquellas personas que son audaces, que les gusta figurar, que les gusta pues mostrarse a los demás, que a lo mejor no han creído, pero están impactados por el evangelio, el mensaje, la parte, digamos, dramática que se le pone a todo eso, con música, con himnos, con predicación, y entonces impactados por ese ambiente, entonces pasan adelante y confiesan al Señor Jesucristo, pero en realidad no han creído en Él. Entonces yo creo que debemos apegarnos mucho a las Sagradas Escrituras y no ser tan rápidos en estar siguiendo propuestas de postulados que conforman la religión evangélica. Debemos ser prudentes. La religión evangélica tiene muy poco que ver con la fe de nuestro Señor Jesucristo. Son dos cosas distintas. Una está escondida y la otra tiene que ser pública, notoria, palpable, física, material. Tiene necesidad de templos, de bancos, de púlpitos, de altares, de Biblias grandes, de órganos, de flores, de todas esas cuestiones, ¿no? Y mientras más grande y más impactante sea el templo, pues mejor, ¿no? Más espiritualidad. Y eso no es verdad. No es verdad. Simplemente no es así. No es así. Adelante. Carlos, el versículo que buscabas está en Mateo 12:34. Leyendo un poquito antes, el mismo 34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno... era abundancia, por eso es que no lo conseguíamos en la concordancia. Yo ponía llenura, de la abundancia del corazón. Y gracias, Jorge, y eso está en Mateo, ¿qué? 12:34. Muy buena, tomen nota de eso. Siempre es así, siempre es así. El 35 y nosotros no debemos dejar de lado el consejo del maestro. El 35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Carlos, y para entender esa frase en Romanos 10:8, que dice: esto es la palabra de la fe que predicamos, hay que entender los capítulos que le anteceden en ese libro de Romanos. Sí, eso es muy importante, sí, señor. La puntuación ahí es muy importante. Me acuerdo que nosotros nos dio algún trabajo eso, porque eso es lo que se refiere a la palabra misteriosa que habló en el Deuteronomio, me parece, Moisés. Y entonces aquí el apóstol Pablo
lo que va a decir es eso, mire, de esto es lo que se trata, de esto es lo que venimos hablando. Sí, adelante. Sí, en los capítulos que anteceden está el apóstol Pablo hablando acerca de los judíos y la ley y haciendo contraste con la fe, la justificación por la fe, y dice de manera resumida, pues que los judíos buscan su justificación por sus obras y que no es por obras, es por la fe. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Entonces, pues hay que leer, si quieren léanlo puede ser del capítulo 2:17 en adelante, hasta llegar a ese punto del 10, y entonces cuando lees, esto es la palabra de la fe que predicamos, debes pensar en todo lo que leíste antes, que los judíos no alcanzaron la justicia porque la buscaban por la ley y no por la fe, lo buscaban por obras. Entonces la justicia es por fe. Por eso es que dice, Moisés escribe de la justicia que es por la ley, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia por fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender al Mesías. ¿O quién bajará al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que predicamos. Y entonces, el que cree en esa palabra de la fe, que fue predicado desde aquel entonces, pero los judíos no lo entendieron, entonces se aplica esto. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, no poniendo, a esto lo agrego yo, como interpretando lo que se leyó anterior, no poniendo tus obras de justicia de por medio, sino creyendo que Jesús murió y resucitó para tu salvación. Esa es la justificación por la fe. Tenemos una llamada telefónica. Nos dice, por favor, nombre, apellido y lugar de donde nos llama. Buen día, Jorge. Henry Gutiérrez desde Altagracia. Dios te bendiga, Henry. Bienvenido. Estás en el aire frente a la Biblia. Gracias, hermano. Bueno, sí, un poco referente al versículo donde el eunuco, estamos acostumbrados, Jorge y hermano Fuchán, a esta religiosidad en las iglesias, y además que estuvimos tocando ese tema, de que están poniendo requisitos, obstáculos para acceder a la salvación, cuando ya el Señor hizo ya lo necesario para esa salvación. Entonces, compartiendo anoche con los hermanos, hablábamos de estos temas, y vemos la tradición en las iglesias evangélicas, y han puesto una serie de trabas para este bautismo, y nosotros, o sea, yo especialmente he estado peleando esto, porque siempre uno llega a la iglesia y te dicen, mira, tú estás casado, mira, tú estás aquí, tú haces esto, y quieren ponerle el termómetro, no, la lupa a las personas conforme a de lo que ellos están llenos, y no ofrecen ese evangelio, esa salvación que nos trajo el Señor para con la humanidad que es pecadora. Esta historia del eunuco a mí me gustó mucho cuando lo estaban ahorita, porque él viene de otra cultura, él no sabía ni siquiera lo que estaba haciendo, así como la mujer samaritana, que el Señor le dice, ustedes adoran lo que no saben. Y este eunuco también estaba adorando enviado de su nación, pero no era porque él era creyente en el Señor. Incluso le dice, Felipe le pregunta, ¿tú sabes lo que estás leyendo? Y dice, sí, yo no sé ni de lo que estoy hablando, ¿quién es este? Ahora vemos en esta época a los pastores y a los dirigentes de estas iglesias que ponen estas trabas, hermano Jorge, y cónchale, es bueno este programa por eso, porque las personas están abriendo los ojos y están escuchando que no hay nada que impida esto. Lo único que lo impide son los tradicionales, los religiosos, que vienen diciendo, mira, que en el libro de los Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro, hablándole a los que estaban allí, les dice, mira, ustedes, la casa de Israel, acaban de matar a Cristo. Ustedes acaban de matar al autor de la vida. Arrepiéntanse y bautícense. Y ellos, cuando se compusieron de corazón, ellos sabían que habían hecho mal. Cómo esa gente estaba en orden para ser bautizado.
ni el eunuco tampoco estaba en orden, porque él no era judío. Y fueron bautizados por esa gracia, la gracia que nos ofrece el Señor Jesucristo hoy día a nosotros. Por eso quería compartir un poco aquí en Gálatas 3:27, Jorge, no por predica, sino por aporte. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. A mí la herencia es la promesa, no que yo sea de Abraham, pues nosotros somos gentiles, pero la promesa, esa promesa que es el enfoque de esto, es que nosotros entramos en esa promesa por medio del Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, vemos las trabas que ponen todos estos líderes de estas iglesias, y de verdad que eso entristece al creyente. Yo he visto hermanos que mira, hacen lo imposible por acceder a esta salvación, pasando calamidades, vicisitudes, para casarse, para hacer esto, para hacer aquello, para poder estar agradando a estas personas en sus ojos, en sus creencias, para poder decirle, ahora sí te vas a hacer salvo, ven para bautizarte, cuando el mandato es, vaya y hagan discípulos y bautícenlo. Ese mandamiento es para los líderes que tienen que bautizar a las personas. Dice, vaya y hagan discípulos y bautícenlo. La persona que está creyendo tiene que ser bautizada, pero es por ello, porque si el que está creyendo ahorita, no, mira, con la emoción que tiene y lo que muchos llaman mal llamado el primer amor, todos se quieren bautizar. Pero entonces esta gente viene poniéndole trabas, no, tienes que estar así, tienes que estar asado. Y en el libro de los Hechos dice que el bautismo es para perdón de pecado. Esto es para los pecadores, esto es para todos nosotros, esto no es para que esté sin pecado. Yo una vez pregunté, y bueno, hoy día todavía estoy esperando la respuesta, pregunté en una reunión, dije, mira, ¿cuáles son los requisitos para el bautismo? A gente entendida, de años. Y o sea, todavía estoy esperando esa respuesta, Jorge. Creo que es una manipulación de tener la creencia en el Señor, pero para dominar a los creyentes le dice, sí, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Cuando el Señor Jesucristo ya murió una vez por nosotros, ya no hay otro sacrificio para esta salvación. Entonces, bueno, ese aporte que ustedes están dando hoy en el bautismo, hermano, mira, de verdad que fue una confirmación de lo que hablamos anoche con mis hermanos, porque es así, pues la Escritura no pone ningún requisito, nada de esto, y ahí en la carta a los Gálatas lo dice, ya no hay libre, ni esclavo, ni mujer, ahora todos estamos en Cristo, y Él murió una sola vez por nosotros. ¿Cuántas veces tiene que morir el Señor? ¿Cuántas veces va a hacer sacrificio? ¿Cuántas veces Él va a venir a poner qué? Ya Él lo hizo una vez, y bueno, le doy gracias al Señor por su programa, Jorge, como siempre le he dicho, y bueno, con respecto a lo del bautismo, hermano, que es lo que están tocando hoy, espero que bueno, pueda ser más aclarado esto de en el nombre de quién hay que ser bautizado y todas estas cosas, que es importante. Por eso Gálatas dice que los que están bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y ahí me surgió, como te dije, alguna pregunta, y los que no están bautizados en Cristo, ¿de quién están revestidos? Gracias, hermano, por la oportunidad, y bueno, un abrazo, Jorge y Carlos, y sigan adelante, hermano. Dios les guarde. Amén, igualmente. Gracias, hermano. Sí, bueno, en realidad tus temores y tus conflictos, obviamente que son valederos y actuales, vigentes, terribles, porque la Iglesia del Señor se ha alejado, a través de sus dirigentes, se ha alejado del conocimiento de la doctrina. Y eso es algo que le hace un daño inmenso a todos, a los dirigentes y a los hermanos que componen las congregaciones. Yo te recomendaría que el capítulo 23 de Mateo, aunque está dirigido primariamente a los judíos, esto es una cuestión que está y estará dirigido a los judíos en el próximo Evangelio del Reino que se va a predicar. Sin embargo, tiene una connotación espiritual que puede servir de palabra de exhortación
para aquellos que buscan tropiezo, a las almas que quieren simplemente llegar al Señor Jesucristo. Ahora bien, esta conversación tuya me ha despertado algunas preocupaciones. Por ejemplo, la importancia de discernir entre el bautismo ritual y el bautismo real. Son dos cosas distintas. Una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo que da el Señor Jesucristo. Son dos cosas distintas. Quizás deberíamos aprovechar en estos días, no sé si estás de acuerdo, Jorge, en hablar un poquito sobre esta doctrina del bautismo, que es muchas veces es hoy tan confundida y hace tanto daño hace, ¿no? Inclusive ha llegado a separar iglesias en dos, los que tienen el Espíritu Santo porque hablan lenguas y los que no tienen el Espíritu Santo porque no hablan lenguas, todo esto. Yo quería referirme brevemente antes de la llamada de el hecho de la obra, ¿no? De decir algo, de hacer algo como una obra, ¿no? Confesar, hacer tal cosa o hacer otra, bien sea por exigencia o naturalmente, porque el hombre es así, ¿no? Y fíjate que la única condición es creer, pero yo quisiera irme más allá. ¿Y cómo uno cree? Pues uno cree por fe. Es que es la única forma, ¿no? De creer es por fe. Ahora, ¿quién pone la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Es algo natural mío, tuyo, de nuestro hermano que acaba de llamar? Nosotros ponemos la fe, nosotros decimos, sí, Señor, te aceptamos, somos nosotros. Entonces, si somos nosotros, es una obra nuestra. Al final de cuentas, el vecino no quiere aceptar a Cristo y se va al infierno, y yo sí quiero aceptar a Cristo porque soy más listo que Él, porque soy más bueno que Él, y no me voy al infierno porque lo acepté, no porque Cristo me salvó, sino porque yo acepté esa salvación. Estoy dándome a entender. Claro que sí, me viene a la memoria Efesios capítulo 2, Carlos. Exacto, pero ¿qué nos dice Efesios capítulo 2, versículo 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjate tú, entonces la fe es un don, ¿y el don de quién proviene? De Dios. De Dios. Entonces, ¿qué ponemos nosotros? Hay hermanos que se irritan profundamente. Hay hermanos que se irritan profundamente ante esta deducción bíblica, y dicen, pero entonces, ¿qué puse yo? Bueno, hermano, le dije a uno una vez, usted y yo pusimos el pecado, claro, eso sí lo pusimos, de eso sí puede usted estar seguro, que pusimos el pecado. Pero aparte del pecado, ni usted ni yo pusimos absolutamente nada. Esto es un plan de redención que lo hizo Dios de la A a la Z, completo. Nosotros no pusimos nada. Ahora, una vez que hemos creído, sí, hemos de limpiarnos de toda inmundicia y de negarnos a nosotros mismos y de tratar de ser instrumentos útiles en la mano del Señor y no instrumentos para usos viles, ¿no? Como lo dice el apóstol Pablo. Pero la salvación ya está hecha. Ya está hecha, se hizo en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Esto lo planificó la deidad antes de nada, de que fuéramos escogidos, predestinados, llamados, santificados y glorificados, para ser a la imagen del Hijo de Dios. Adelante con más, si quieres podemos tocar ese tema del bautismo en agua, del bautismo ritual y del bautismo real,
en los próximos programas. Yo creo que sería edificante. Adelante. Bueno, de acuerdo, lo hacemos a partir de mañana. Para los oyentes les leo Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Allí está lo que Carlos dice, nosotros pusimos el pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pusimos el pecado, como decía Carlos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, repito, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto lo acabo de leer en la Reina Valera 60, y usted lo lee allí y está leyendo, pues, la verdad. La textual puede que haya algunas pequeñas variaciones en palabras, pero dice lo mismo, estábamos muertos en delitos y pecados, y estando en esa condición nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Así que no es la obra del hombre, sino el plan de Dios, y Él es el que lo hace, el que toma la iniciativa y nos da la fe para creer. Preguntó un oyente a través de la biblia.org, Pablo Torres, o sea que primero se cree y luego se confiesa. Carlos, respuesta breve para finalizar el programa. Claro, sí, primero se cree. Cuando tú escuchas el Evangelio de la salvación, lo primero que haces es creer, y esto por la acción del Espíritu Santo que ya está en ti, para hacerte entender, porque si no, no podrías entender el mensaje del Evangelio. Y esto es una realidad, porque el Evangelio se predica a miles de personas y muchas creen, pero muchas más no creen. Entonces es una acción espiritual, y esto es tan cierto que el Espíritu Santo tiene que ordenar a Satanás que levante su mano de ignorancia, que mantiene en ignorancia a la gente para que tú puedas entender. Entonces, una vez que has entendido el Evangelio y creído en él, entonces confiesa, claro, lógico, te vienen una serie de palabras porque tu corazón se va llenando de buenas cosas. Y del tesoro del corazón habla la boca. Así mismo, de la abundancia del corazón habla la boca. Así es el orden de los factores. Sí, señor. Adelante. Bien, gracias, Carlos. Entonces nos escuchamos mañana en Frente a la Biblia para estar estudiando y comentando acerca del bautismo, el real y el ritual. ¿Te parece? Gracias, Jorge, y hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Y de esta forma nos despedimos por el día de hoy, invitándoles a posicionarnos nuevamente frente a la Biblia, en vivo. 8 de la mañana Colombia, 8:30 Venezuela, 10 en punto Brasil, 15 horas España. Frente a la Biblia, una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana.